Nos encontramos viviendo una situación que implica que nos unamos más como sociedad, que seamos más conscientes de la realidad muchas veces adversas en las que viven miles de personas en nuestro país. Para Jaime Ulloa, estas realidades son posibles de cambiar a través de acciones concretas promovidas por las personas, pero no cualquier tipo de persona. Específicamente hablamos de aquellas que se han convertido en agentes de cambio. Para ello, ha diseñado junto con su equipo de trabajo una ruta de formación de agentes de cambio a través del voluntariado transformador. Pero, ¿cómo se vuelve uno en un agente de cambio? Para lograr formar agentes de cambio es necesario que las personas participen de experiencias vivenciales que les permitan tomar conciencia de la realidad en la que viven muchas personas menos favorecidas en nuestro país. Así podrán comprometerse a que con la puesta en práctica y desarrollo de sus capacidades en favor de los otros, el cambio de esta realidad adversa sea posible. Eso es ser agente de cambio. En la charla de hoy, Jaime Ulloa nos hablará sobre cómo la formación de agentes de cambio es posible junto a su equipo que ha creado este sistema denominado voluntariado transformador. Jaime nos comparte sus ideas sobre cómo el voluntariado, la innovación social y el emprendimiento son herramientas poderosas para el cambio. Vamos a escucharlo. Vengo a hablarles de voluntariado, de innovación social y de emprendimiento. Estos tres elementos combinados ofrecen un tipo de experiencia de voluntariado que puede generar agentes de cambio. Quiero comenzar compartiendo la historia de tres personas. Estas tres personas, Víctor, Ada y Patrick, son trabajadores de grandes empresas en el Perú y ellos hace algunos años tuvieron la oportunidad de participar de concursos de proyecto. En estos concursos de proyecto, ellos plantearon sus ideas con las cuales ellos estaban muy apasionados para generar cambio social. A Víctor se le ocurrió formular una metodología para prevenir el bullying en colegios. Él y su equipo comenzaron a hacer esto hace 4 años aproximadamente y a la fecha han trabajado con más de 120 colegios. Han identificado y resuelto más de 1000 casos de chicos que sufrían de bullying. Ellos, en los planes que tienen actualmente, están pensando en cómo llevar esto a muchos más colegios y están pensando en cómo encontrar un modelo que les permita la sostenibilidad de su iniciativa en el largo plazo. En el camino se comprometieron y fueron tomando pequeñas decisiones que los han llevado a donde están ahora. Ada y un equipo de voluntarias formularon un proyecto para promover el tejido a mano. Inicialmente lo que ellas pensaron fue que el tejido a mano era una perfecta herramienta para ayudar a madres adolescentes a encontrar una actividad económica que les permitiera tener un ingreso y sostener a sus familias. Ellas trabajan con madres que viven en albergues y que están protegidas mientras están en los albergues. En el momento que salen a la calle cuando ya tienen 18 años, encuentran una realidad difícil enfrentarse y esto les iba a servir como un recurso para enfrentar ese momento. Lo que pasó fue que mucho más allá de lograr el resultado que se plantearon, ellas se dieron cuenta que el tejido a mano era una actividad que les permitía desarrollar su autoestima a niveles muy altos, aprender a trabajar en equipo, aprender a liderar este pequeño proyecto económico y entonces ellas salían muy empoderadas a hacerse cargo de sus vidas en adelante. A la fecha, Ada ha beneficiado y le ha cambiado la vida a más de 97 madres adolescentes y su programa actualmente funciona en Lima, Arequipa, Tacna y Puno. Y al igual que el equipo de Víctor, ellos están pensando en cómo escalar esto a más lugares y en hacer que esta iniciativa perdure por mucho tiempo. En el caso de Patrick, él trabaja en una empresa del sector financiero. Él y un grupo de voluntarios se les ocurrió una idea muy sencilla: recoger, acopiar tapitas de plástico. Las tapitas de plástico no solamente iban a ser un proyecto medioambiental para reciclar ese plástico, sino que en canje a este plástico ellos iban a conseguir sillas de ruedas para dárselas a personas con discapacidad que no tenían la manera de acceder a ellas. Trabajan en una empresa muy grande y al inicio tuvieron un resultado fenomenal. La gente participó
con mucho compromiso y sigue participando con mucho compromiso ya pasados más de 2 años. Y este proyecto resultó ser tan viral que hoy en día más de 200 empresas forman parte de esta red de acopio y la movilización de voluntarios que participan de esta red activamente suma más de 5.000 personas. Estas 3 personas, Ada, Víctor y Patrick, son agentes de cambio y así como ellos hay muchísimos otros. Y estas personas están inspirando a los grupos que tienen a su alrededor y la tendencia es que cada vez surjan más personas como ellos, que encuentren en el camino, en su práctica de voluntariado, una motivación para comprometerse más y convertirse en agentes de cambio. Jaime inicia la presentación contándonos las historias de 3 agentes de cambio: Víctor, Ada y Patrick. 3 ciudadanos comunes que desde sus espacios laborales y desarrollo de sus profesiones impulsaron el desarrollo de 3 proyectos de gran impacto social. Víctor y su equipo diseñaron una metodología para frenar el bullying o acoso escolar que lamentablemente sucede tan a menudo en nuestras escuelas. Ada lidera un grupo de voluntarios con los cuales implementan un proyecto de tejido a mano, una herramienta ideal para madres adolescentes, las cuales podrán utilizar esta habilidad como un medio para realizar una actividad económica que les permita sostener a su familia y salir adelante. Y Patrick, quien junto con un grupo de voluntarios inició una campaña para recoger y acopiar tapas de plástico con propósito de intercambiarlas por sillas de ruedas. En solo 2 años tuvo tanto éxito que a la fecha cuenta con más de 206 empresas y más de 5.000 voluntarios integrados en distintas redes de acopio. A través de estas historias sobre proyectos de cambio, Jaime nos menciona que así como estas personas, existen otras que a través de sus acciones y compromiso con la sociedad vienen inspirando a muchos otros a su alrededor. Estas historias nos pueden llevar a tomar acciones en beneficio de otros. Y la tendencia de estas acciones es que en el camino puedan encontrar a más personas que se sumen al voluntariado para que cada vez más de nosotros podamos sentirnos motivados e inspirados. Pero sobre todo, chicos, comprometidos a querer ser agentes de cambio. Al conocer este tipo de experiencia, a ver, dime tú, ¿te gustaría participar en acciones similares? ¿Te han motivado las historias presentadas? Dime, ¿quieres ser tú un agente de cambio? Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con nuestra especialista invitada de hoy? Ella es Inés Lazarte y nos contará un poco más sobre la importancia del compromiso con la sociedad y el deber ser de todo ciudadano. Vamos con ella. ¿Consideras que como ciudadanos debemos comprometernos con el cambio de nuestra sociedad? Ser ciudadanos y ciudadanas implica ejercer nuestros derechos de manera responsable, identificando y respetando los derechos de los demás. De esta manera podemos identificar las necesidades y los derechos que están siendo vulnerados. Al identificar, podemos comprometernos y ser agentes de cambio, y así poder exigir un cumplimiento de nuestros derechos y el de los otros. ¿Cómo podemos iniciar el proceso de transformación para lograr ser agentes de cambio? Para poder ser agentes de cambio, debemos identificar no solamente las necesidades que se requieren abordar, sino también tener la capacidad de diálogo y escucha. Dialogar con otras personas y escuchar sus puntos de vista y reconocer y ser empáticos en sus necesidades. Reflexionar sobre los asuntos que afectan y todo lo que podemos abordar. Podemos también comprometernos dentro de nuestra misma comunidad, ya sea a nivel local, a nivel regional, inclusive nacional, y poder dar propuestas de cambio e informarnos de manera adecuada y oportuna y tomar una posición responsable frente a lo que está sucediendo. Es importante saber cómo actuar y buscar sobre todo el bien común. Reconocer nuestros límites y reconocer nuestras posibilidades. Para poder iniciar los procesos de cambio, entonces, primero tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar del otro. En segundo lugar, debemos identificar dónde podemos actuar y dónde podemos participar para poder gestionar y generar estos cambios.
¿Qué es lo que necesitamos? ¿A quiénes necesitamos? ¿A dónde queremos llegar? Y así poder identificar aquellos espacios y aquellas acciones que requieren ser puestas en práctica. Podemos desde participar de espacios de voluntariado, de participar de los órganos de representación estudiantil, por ejemplo como el municipio escolar, o inclusive iniciar campañas y organizarnos entre nosotros y nosotras, y movilizar una serie de acciones que comprometan y sensibilicen a los demás. ¿Quiénes pueden ser agentes de cambio? ¿Deben tener algunas características particulares? Todos podemos ser agentes de cambio, desde lo más pequeño hasta lo más grande, que podemos lograr una transformación real. Las características no son realmente tan complicadas. Tenemos que ser empáticos, tenemos que tener las ganas de participar, tenemos que ser medianamente creativos, cada uno tiene habilidades distintas, y tenemos que tener la capacidad de colaborar y de gestionar alianzas. Recuerden que es importante la empatía. Lo voy a repetir durante todo el video, porque es muy importante tener la capacidad de colocarlos en el lugar de las otras personas. Ya sea por temas de violencia, ya sea por temas de medio ambiente, ya sea por temas culturales. Los temas y las necesidades son múltiples y son diversas. Lo importante es poder comprometernos y lo importante es encontrar los espacios donde podemos participar para generar cambios. Así estamos ejerciendo nuestro derecho de ciudadanía. Así estamos respetando y valorando los derechos de los demás. Y así, como ciudadanos, somos agentes de cambio, reconociendo el bien común y el bienestar de todos y todas. Es un tema muy importante, ¿verdad? Bueno, prepárense, porque ya volvemos y seguimos con más de la charla TEDx Tucuy de Jaime Ulloa, quien nos contará más acerca de cómo evolucionó su programa para formar agentes de cambio a través del voluntariado y sobre las dificultades que tuvo que enfrentar junto con su equipo para lograrlo. Volvemos con eso y con más en Aprendo en Casa. ¿Sabías que en el Perú existen 48 lenguas originarias? 4 de ellas se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. Por eso decimos que el Perú se caracteriza por ser multilingüe y pluricultural. ¿Te gustaría escuchar cómo suenan? ¿Quieres escuchar cómo suena nuestro saludo? Bienvenidos chicos y chicas de todo el Perú. Esto es Aprendo en Casa, en quechua. Alliyaku, llamayllaku, Perú suyunchi kuyay wamrakuna, llapaykikuna, kay wahichu yachako programanchikman, shakallayamuy, aywakallayamuy. Qué hermosas son las lenguas de nuestro país. Sintámonos orgullosos de ellas. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Ya estamos de regreso, chicos. Soy Estefania Orue y esto es Aprendo en Casa. Hoy hemos comenzado oyendo la charla TEDx Tucuy de Jaime Ulloa, exactamente. Él nos ha ido explicando cómo inició un proyecto para generar agentes de cambio a través de una experiencia vivencial como es el voluntariado. Él nos ha hablado además sobre la importancia de este tipo de experiencias vivenciales, que no eran muy conocidas y practicadas en nuestro país, ¿verdad? Bueno, estoy segura de que todos queremos saber más sobre cómo ha logrado crecer junto a su proyecto, haciendo posible que cada vez más personas y empresas se involucren a participar hasta crear la ruta del voluntariado transformador. Bueno, sigamos con su charla. Lo que voy a compartir con ustedes es cómo fue que nosotros descubrimos esta manera de acelerar la generación de agentes de cambio a través del voluntariado. Nosotros, en el año 2002, decidimos comenzar a promover el voluntariado corporativo en el Perú. Le tocamos la puerta a muchas empresas y nos dimos cuenta que no existía conocimiento acerca del concepto y mucho menos no había práctica de voluntariado corporativo. Las empresas no tenían un plan, una estrategia, un objetivo relacionado a este tema. Habían muchas actividades filantrópicas sin estructura.
Lo que nosotros hicimos, y de hecho fue analizar cuál era la razón para que esto no se haya dado, porque en países de primer mundo existía y era muy común encontrar este tipo de forma de voluntariado. Nos dimos cuenta que los tomadores de decisión pensaban que los peruanos no íbamos a ser tan solidarios como eran los estadounidenses o los españoles o los británicos, y entonces lo que hicimos fue como que crear el caso. Comenzamos a trabajar en el 2002 para promover la práctica del voluntariado, y para el 2003 ya habíamos trabajado con más de 10 empresas grandes que dejaban total claridad de que esto del voluntariado era algo en lo que la gente participaba masivamente. Los peruanos estaban muy interesados en hacer voluntariado, particularmente los voluntarios que trabajaban en las empresas. Y si bien esto nos generó mucha alegría y fue un éxito porque era lo que nos habíamos planteado, al mismo tiempo nos generó un reto que de hecho para nosotros el trabajo no estaba completo. Lo que a nosotros nos había inspirado a comenzar a promover el voluntariado en las empresas era la creencia de que la mayor cantidad de personas con talento, con educación, con recursos, con contactos, trabajaban en las empresas privadas, y para aquel entonces no estaban haciendo mucho por contribuir al desarrollo del país. Y entonces estos eventos de voluntariado pues movilizaban mucha gente 3 o 4 veces al año, pero no estaban siendo la mejor manera de aprovechar las capacidades que estas personas tenían para darle a la comunidad. Y entonces, a partir de ese momento, nosotros definimos que nuestro reto iba a estar en encontrar formas de involucrar a los voluntarios para que ellos pudiesen poner en práctica estas capacidades que tenían para contribuir al desarrollo del país. En el 2004 se nos ocurrió promover una cosa que llamamos voluntariado basado en habilidades. Esto tiene que ver con, por ejemplo, mentoría o capacitación a microempresarios, cosas en las cuales los voluntarios pudiesen utilizar sus habilidades y pudieran empoderar a la comunidad. Esto generó muchísimo más impacto que los eventos de voluntariado. Sin embargo, tuvimos un nuevo desafío. El desafío era que el nivel de participación había descendido significativamente. De tener eventos en donde participaban cientos de trabajadores de las empresas, teníamos proyectos en los que se involucraban unas cuantas decenas de personas. Y entonces, como nosotros estábamos buscando aprovechar este gran talento que tenían las personas en todas las empresas en el país, esto resultaba una ruta que no era la mejor para lograr lo que queríamos. De hecho, este tipo de voluntariado funcionó porque logró el impacto que inspiró a muchas cosas a futuro, y sigue funcionando porque lo seguimos promoviendo, pero no era lo que estábamos buscando, digamos, a largo plazo. Y entonces, para el 2005, se nos ocurrió que teníamos que tratar algo diferente. Y lo que hicimos fue darle libertad a los voluntarios para que ellos propusieran sus propias ideas. A esto nosotros le llamamos voluntariado emprendedor. El voluntario puede proponer su idea, puede escoger la población que mejor le parezca. El voluntario se hace cargo de hacer el diagnóstico de cuál es la necesidad de la comunidad, identifica la problemática y formula la solución. Todo lo hace el voluntario. Y no solamente eso, sino que el voluntario se hace cargo de ejecutar el proyecto que se le ocurrió, que era la mejor solución para esta comunidad. Y entonces, esta manera de voluntariado era una forma de aprovechar todas las capacidades que estas personas tenían. Y estas personas participaban con mucha pasión, porque lo que estaban haciendo era algo con lo que realmente se conectaban de manera personal. Y entonces dijimos, perfecto, esto es lo que nosotros estábamos buscando. Estamos logrando no solamente una participación que está generando un beneficio para la comunidad, soluciones innovadoras que pueden tener un alto impacto y que tienen un alto impacto, sino que algo que pasó fue que las personas participaron sorprendentemente de manera masiva. O sea, la cantidad de gente dispuesta a proponer su idea y hacerla llegar hasta el final era una cantidad muy grande, unas 10 veces más grande que los voluntarios de los basados en habilidades. Y entonces dijimos, perfecto. Nos pusimos a analizar un poco las cosas y nos dimos cuenta que tradicionalmente el voluntariado en todas partes está gestionado por una persona que se llama coordinador de voluntarios. Y esta persona identifica necesidades que tiene un programa social y recluta voluntarios en base a estas necesidades. Es decir, los invita a participar. Y entonces cuando el voluntario viene, trae una gorra que dice participante. Y eso funciona bien.
lo que nosotros estábamos haciendo con el voluntariado emprendedor era pedirles que vengan y se hagan cargo absolutamente de todo. De hecho, les estábamos diciendo ni siquiera ven, anda donde tú quieras y hazte cargo de todo. Y entonces el voluntario se presentaba a esta actividad con una gorra que decía líder, ¿no? Líder y operario y todo, porque se iban a hacer cargo de todo. Entonces, esto funcionó de la manera como esperábamos y ya estábamos contentos. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda siempre que la protección contra este virus está literalmente en tus manos. Antes de iniciar tus clases, lávate muy bien las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos y mantén limpios tus útiles y tu zona de trabajo. Tú puedes hacer la diferencia. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Interesante, ¿no lo creen? Hemos podido escuchar cómo fue creciendo el proyecto emprendido por Jaime y su equipo de colaboradores, ¿verdad? Inicialmente ellos tuvieron que identificar el por qué este tipo de experiencias vivenciales no eran muy conocidas ni implementadas en el país. Sobre todo el voluntariado corporativo, el cual busca la participación de los miembros de las empresas en diversos proyectos sociales. Para ello, en el 2002 comenzaron a promover la práctica del voluntariado entre las empresas a través de eventos de voluntariado. Y si bien tuvieron una acogida muy grande, sentían que no estaba siendo la mejor manera de aprovechar el talento de las personas que participaban con ellos. Así que entonces, luego crearon el voluntariado emprendedor, donde todos aquellos que participaban tenían mucha más libertad de implementar sus propias ideas y desarrollarlas. Bueno, ¿qué les parece lo que hemos visto hasta ahora? Interesante la idea de involucrar aún más a los voluntarios en todo el proceso, ¿verdad? Esto les permite pasar de una participación activa a una protagónica. ¿Quieren saber cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, pues entonces volvamos a invitar a Inés Lazarte para que nos ayude nuevamente. Inés, ¿estás ahí? Coméntanos, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre una participación activa y una protagónica? La participación es aquel derecho que reconoce que las y los adolescentes puedan opinar, expresarse sobre temas que les involucra, que les afecta, que les interesa atender. Para lograrlo es importante que se pongan en práctica una serie de canales, de herramientas, de instrumentos para que, por un lado, puedan activamente identificar necesidades y asuntos públicos que requieren de ser abordados. Segundo, es importante que tengan el acceso a la información de manera efectiva, de manera relevante, para que a partir de esto puedan, en tercer lugar, generar propuestas que lleven a un cambio y proponer acciones que puedan derivarse en una transformación efectiva. Es así que la participación activa implica este constante involucramiento de las y los adolescentes en los asuntos públicos, en la identificación de necesidades, en el ejercicio de sus derechos, identificando los derechos y respetando los derechos de los demás. Para que su participación sea protagónica, se necesita que las y los adolescentes sean reconocidos como un agente de cambio importante. Esto genera un proceso de empoderamiento en donde el adolescente es mucho más activo y mucho más protagónico en los procesos de cambio. Es decir, se reconoce y ellos mismos reconocen su potencial en su voz, en sus acciones, en su capacidad de involucrarse en acciones en la sociedad, en el contexto en el que ellos y ellas socializan y se relacionan con otros. ¿Consideras que la participación protagónica se debe promover desde las escuelas? ¿Por qué? En la escuela, por ejemplo, viene a ser un lugar muy importante para generar
y para potencializar el protagonismo de las y los adolescentes. La escuela viene a ser un servicio donde se promueve la convivencia democrática, basada en valores de tolerancia, inclusión, equidad, igualdad, una identificación y un respeto a la diversidad, ¿no? Entonces, en el momento en que estos valores se ponen en práctica, somos capaces también de identificar cuando estos pueden estarse viendo vulnerados, en los que no se cumplen con las necesidades que requieren algunos estudiantes, por ejemplo, para el acceso adecuado a la educación. Es así que al involucrarse a los adolescentes en, por ejemplo, los planes de gestión de la escuela, en la elaboración de las normas de convivencia, las y los adolescentes les estamos dando la oportunidad que ellos propongan cambios para el bienestar y contribuir a la mejora del servicio y de su propia escuela. Los adolescentes también, al ser activos y protagónicos, pueden desarrollar espacios y organizarse de tal manera que se involucran en los procesos de su propio aprendizaje, en los procesos de la gestión, en los cambios significativos que la comunidad educativa requiere para lograr esta construcción de un sujeto de derechos que trabaja y que está identificando los asuntos orientados para el bien común. ¿Cómo beneficiaría este tipo de prácticas a la comunidad educativa? La participación protagónica en ese sentido beneficia a la comunidad educativa porque se reconoce que la escuela puede generar cambios personales en las y los adolescentes, y al generar esos cambios y darles esa capacidad de empoderamiento, pueden aportar de manera significativa en la transformación de la escuela y mejorar el servicio que es para todos y todas. Qué importante lo que nos dice nuestra invitada de hoy, ¿verdad? Están tomando nota, ¿no? Ah, ya. Recuerden que el primer paso para la acción es estar bien preparados. Ya volvemos con la charla TEDx Tucu y de Jaime y con más comentarios de nuestra invitada especial. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda que si por alguna razón tienes que salir, ya sea por unas compras urgentes de comida o medicina para ti o tu familia, debes cumplir las siguientes recomendaciones. Procura que estas actividades sean cerca de tu casa. No salgas en grupo y si te encuentras con alguien, mantén la distancia social. Usa mascarilla y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, ojos y nariz. No te demores. Regresa a casa lo antes posible. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Ya estamos de vuelta. Estamos a punto de continuar con la charla TEDx Tucu y de Jaime Ulloa, quien nos ha venido hablando sobre el voluntariado transformador. Estamos conociendo cómo poco a poco lograron que los voluntarios se involucren cada vez más en todo el proceso de toma de decisiones para la implementación de proyectos sociales. De esta manera, los voluntarios se comprometen no solo en la implementación del proyecto, sino también en su continuidad, ya que llegan a conectarse de manera personal con estas actividades. Jaime y su equipo se dieron cuenta que cuando se pasaba de una participación activa a una participación protagónica, no solo estaban logrando un beneficio para la comunidad, sino que estaban logrando generar agentes de cambio. ¡Wow! Sigamos escuchando su charla. Nos pusimos a pensar en las cosas que estaban pasando y de pronto aparecieron casos, personas como Víctor, como Ada, como Patrick, que habían participado de estas formas de voluntariado emprendedor, de este concurso, y resulta que terminado el proceso, el ciclo del concurso que les pedía que se mantengan conectados al proyecto que creaban por un máximo de 6 meses, habían personas que nos decían que tenían el interés, el compromiso y la pasión por querer continuar con sus proyectos. Y entonces
Para nosotros esto fue algo que no estábamos esperando y nos pusimos a pensar, porque primero fue uno, después fue otro, y lo que primeramente fue anecdótico se convirtió en algo un poco más sistemático. Y entonces dijimos, algo debemos haber hecho para promover que las personas estén tomando este tipo de decisiones con sus vidas, porque de hecho están comprometiéndose a largo plazo con cosas que les demandan bastante tiempo. Y nos dimos cuenta que habíamos creado una especie de ruta. Le estábamos ofreciendo un abanico de formas de participación a los voluntarios, en donde básicamente cada persona interesada en hacer voluntariado encontraba algo casi a la medida. Y entonces no importaba dónde comenzaran a tener su experiencia de voluntariado, si era en un evento, si era en un proyecto que era basado en habilidades o era en voluntariado emprendedor, lo que iba a pasar es que esta experiencia inicial se convertía en eso, en un primer paso en el que a la medida que uno iba avanzando, iba creciendo en compromiso y en motivación y en impacto. Y entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, nos dimos que esto funcionaba como una especie de sistema, de ecosistema de voluntariado, que se podía gestionar. Y comenzamos a investigar las historias de personas como Víctor, como Ada, como Patrick, y nos dimos cuenta, identificamos cuáles eran los disparadores que habían llevado a un nivel muy alto su compromiso. Y nos dimos cuenta que el hecho de haber aprendido por ellos mismos de la experiencia era algo que los había comprometido. El hecho de haber logrado el resultado planificado les había dado tanta satisfacción que estaban interesados en generar mejores resultados. Era como que había hambre por mayores resultados porque ya habían tenido éxito. Y nos dimos cuenta que ellos habían encontrado la forma de conectar su motivación personal, su identidad personal, con la esencia del proyecto. Y estos vínculos eran muy fuertes. Dijimos, esto es algo más grande, es un modelo de gestión que puede promover la generación de agentes de cambio. Y esto que ha pasado inicialmente de manera casual, nosotros lo podemos gestionar para que ya sea algo que tenga un resultado planificado, que los agentes de cambio sean un objetivo. ¿Okay? Y si bien no todas las personas se van a convertir en agentes de cambio, la idea es que todas las personas salgan de esta experiencia como ciudadanos más comprometidos y activos en la sociedad. Y en el momento oportuno darán los pasos que les provoque dar. Esto es el voluntariado transformador. Con estas ideas fuimos y conversamos con las empresas con las que trabajábamos. Para ese momento habíamos trabajado con más de 100 empresas y encontramos que algunas, digamos, encontraron esto como muy interesante y quisieron comenzar a promoverlo internamente. Pero para otras era un esfuerzo grande, consumía recursos y la verdad que estaban contentas con el impacto que estaban generando con otras iniciativas sociales. Y entonces esto nos dejó una reflexión. Tenemos que encontrar la manera de presentarle esto a las empresas de modo que su motivación por participar sea, digamos, alta. Nos pusimos a analizar qué cosa pasaba con las empresas y nos dimos cuenta que las empresas tienen el reto de lograr sus resultados y para eso hacen planes, hacen estrategias, pero los resultados no los logran los gerentes, los resultados los logran sus colaboradores, la gente que trabaja en la empresa. Y entonces el reto de las empresas es desarrollar a sus trabajadores para que puedan lograr sus planes. Y entonces para eso, una de las cosas más difíciles que les toca hacer a las empresas es desarrollar las competencias de los trabajadores. Nos pusimos a indagar sobre este tema y encontramos que esto ya estaba investigado y que dicen los estudios que de todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestra vida, el 10% de las cosas las hemos aprendido en un aula. El 20% de las cosas las hemos aprendido de terceros, nuestro jefe, un coach, un mentor, ¿sí? Y el 70% de lo que sabemos lo hemos aprendido haciendo. Y el voluntariado es una experiencia totalmente vivencial, que gestionada de la manera correcta puede lograr dos cosas: un alto impacto social y el desarrollo de competencias del voluntario. Y esto era algo que a las empresas les generaba un beneficio ya no social, sino directamente conectada con el negocio principal. Para los voluntarios, el hecho de haber aprendido por ellos mismos de la experiencia vivida los comprometió para generar mayores resultados sociales. A este proceso lo llamaron voluntariado transformador.
Ahora el reto de Jaime y su equipo era convencer a las empresas de que a través de esta experiencia vivencial, sus colaboradores tendrían la posibilidad de poder desarrollar sus competencias. ¿Qué les parece si ahora pasamos con nuestra invitada especial, Inés Lazarte, para que nos ayude a aclarar algunas ideas clave? Vamos con ella. ¿Qué tipo de competencias y habilidades permiten desarrollar en las personas este tipo de experiencias vivenciales? Las experiencias vivenciales nos permiten desarrollar y poner en práctica una serie de habilidades y de competencias que son sumamente importantes para ser agentes de cambio significativo y poder presentar propuestas para una transformación real de nuestro contexto. Por ejemplo, la empatía. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. De esta manera, reconocemos cuáles son las necesidades y podemos presentar y proponer soluciones que tomen en cuenta realmente las necesidades de las otras personas. El respeto a la diversidad, una habilidad sumamente importante en un país tan multicultural como es el Perú. El ejercicio de nuestra participación de manera protagónica, es decir, ser agentes reales del cambio e involucrarnos directamente con esa transformación. Es importante también desarrollar la colaboración y el trabajo con otros. El establecimiento de alianzas permite que nos volvamos más fuertes, de poner respuestas y soluciones más efectivas y poder ser escuchados por aquellos tomadores de decisiones y que pongan en práctica nuestras propuestas y nuestras soluciones. La toma de decisiones de manera consensuada, tomando en cuenta las diferencias y las necesidades de los otros, es también una habilidad importante que debemos desarrollar y que estas experiencias nos ayudan a lograr. ¿Conoces algunos espacios en donde las y los estudiantes puedan participar, involucrarse y convertirse en agentes de cambio? Para poder poner en práctica las habilidades y las competencias, se pueden identificar múltiples espacios donde se puede participar. En la escuela, por ejemplo, se cuenta con el municipio escolar, un órgano representativo de estudiantes elegidos de manera democrática por sus compañeros y sus compañeras, y que atiende y que escucha a las y los demás compañeros. Existen también los delegados del aula, otro órgano y otra forma de participar dentro de la escuela. Existen también en las escuelas otros espacios de participación organizados por las y los adolescentes, que pueden estar reconociendo necesidades comunes o intereses comunes, como por ejemplo el Comité Medioambiental, un espacio tan importante el día de hoy con el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. Puede existir también los clubes deportivos, los clubes de lectura, los espacios que permiten la expresión de la cultura y de la diversidad. Estos son algunos ejemplos que podemos encontrar dentro de la escuela. Existen otros y de pronto podemos identificarlos en nuestras propias escuelas donde participamos. Fuera de la escuela es importante también reconocer que otros servicios nos permiten poner en práctica nuestras habilidades. Por ejemplo, espacios de voluntariado. Por ejemplo, el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes. Aquel espacio en el municipio, en el gobierno local, en el gobierno regional, que escucha a las y los adolescentes y que nos permite identificar aquellos planes y aquellas propuestas que afectan a los adolescentes y así poder consultar y poder opinar sobre estos espacios. Existen también muchos clubes, muchas organizaciones que convocan a adolescentes para que sean agentes de cambio. Es importante que identifiques en tu comunidad qué cosa es lo que existe y dónde puedes participar. Igualmente, si es que tú identificas que hay un espacio ausente, pues te invito a que tú crees tu propia organización, que convoques a tus amigos, a tus amigas, a aquellas personas que tienen intereses y necesidades comunes y poder proponer propuestas, acciones y actividades para que generes un cambio dentro de tu sociedad. Ya volvemos con más.
Seguiremos con la última parte de la charla de Jaime Ulloa y por supuesto con más preguntas que nos responderá nuestra invitada Inés Lazarte. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, nos encantaría mantener la conexión con todos ustedes, chicos y chicas. Envíanos tus comentarios, sugerencias, audios y videos de cómo disfrutas el programa con tu familia a los contactos que aparecen aquí en pantalla. Iremos sumando a nuestra programación el material que nos envíen y los pondremos al aire. Juntos somos más fuertes. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Bienvenidos, jóvenes estudiantes de todo el Perú. Continuamos con la última parte de la charla de Jaime Ulloa. Jaime nos ha hablado sobre cómo la participación en experiencias vivenciales, como la del voluntariado, contribuyen a la transformación de las personas para convertirse en agentes de cambio. Ahora sigamos con su historia para escuchar las conclusiones de todas sus ideas. Les voy a contar, para que se entienda cómo es que le hemos dado forma a esto, una historia. Esta es la historia de Pepe. Pepe es un trabajador de una empresa como muchos, y Pepe se entera que dentro de su empresa hay un concurso de proyectos sociales. Él motiva a un grupo de compañeros a formar un equipo y les propone una dirección. La dirección puede ser educación, medio ambiente, salud. Esto varía mucho de acuerdo a las estrategias sociales de la empresa y a los intereses de los colaboradores. Se inscriben al concurso y en lo que el concurso les ofrece es un entrenamiento en innovación social, en emprendimiento y en formulación de proyectos. Porque para formular ya no un proyecto como fue en el 2005, sino una innovación, que es lo que les pedimos ahora, ellos tienen que recibir herramientas, las mejores disponibles, para poder afrontar este reto. Y el emprendimiento, en realidad estas personas tienen muchas capacidades, pero no necesariamente han tenido una experiencia de emprendimiento. Y hay herramientas que hoy en día ayudan a organizar eso de una manera muy sencilla. Entonces, ellos van a la comunidad, hacen su trabajo y desarrollan una solución de alto impacto e innovadora. Presentan esta solución al concurso, hay un jurado, determina quiénes ganan y al final del proceso, en este caso Pepe y su equipo ganan el concurso y antes de que comiencen a ejecutar, nuevamente son capacitados. Son capacitados en cómo ser un equipo de alto rendimiento, porque van a estar trabajando los próximos 6 meses y necesitan los mejores recursos disponibles para lograr lo que se plantearon como meta y para generar este impacto y además para desarrollar las competencias. Y son capacitados en cómo evaluar el impacto de su proyecto. En el proceso reciben soporte, son monitoreados y al final logran el objetivo que se plantean, ejecutan su proyecto y en el cierre del proceso nuevamente tienen un tercer momento de entrenamiento en el que se les dice recoge los aprendizajes y piensa en cómo repetirías esta experiencia aprovechando todo este aprendizaje. Pepe y sus compañeros regresan con competencias desarrolladas a su vida cotidiana, son mejores líderes, trabajan en equipo, saben innovar, son más empáticos, etc. Les pido que imaginemos el impacto de esto. Según el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 34% de la población adulta en Perú es voluntaria. 16% según Gallup en el mundo de la población adulta es voluntaria. ¿Cuántos cientos de millones de personas son esas? Imaginen si las organizaciones que gestionan voluntarios utilizaran una metodología como la que propone el voluntariado transformador. ¿Cuántas decenas de miles de agentes de cambio saldrían de esas canteras? ¿Cuántos cientos de millones de personas se convertirían en ciudadanos más activos y comprometidos con la sociedad? A los que son voluntarios que me están escuchando, yo les pido que piensen en qué parte de este proceso se encuentran y dónde quisieran estar. Yo creo que nosotros somos la generación que puede generar el cambio en el mundo y básicamente depende de una decisión personal. La trascendencia es una necesidad natural que tenemos todos. Hay que darle la oportunidad y hay que lanzarse a hacer lo mejor que podamos. Muchas gracias. En esta última parte de la charla de Jaime Ulloa, hemos visto cuáles son las etapas o cómo funciona su proyecto de voluntariado transformador como medio para lograr agentes de cambio, explicado a través de una historia, la historia de Pepe. Para ello, invitan a las personas a participar en un concurso de proyectos sociales, en el cual se les ofrece capacitarlos en innovación social, en emprendimiento y en formulación de proyectos.
implementan su proyecto en la comunidad y luego son capacitados en cómo ser un equipo de alto rendimiento y cómo evaluar el impacto de su proyecto. Además, reciben soporte y monitoreo. Por último, en una tercera etapa se les invita a reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos y que piensen en cómo repetir la experiencia aprovechando todos los aprendizajes vividos. Jaime nos pide que imaginemos el impacto que tendría en nuestro país si el 34% de la población adulta fuese voluntaria. ¿Qué pasaría si más organizaciones que gestionan voluntariados utilizaran una metodología similar a la que él y su equipo nos proponen? ¿O cuántas decenas de miles de agentes de cambio se formarían? ¿Cuántas personas se convertirían en ciudadanos más comprometidos con la sociedad? Para cerrar, Jaime se dirige a los voluntarios y les pregunta: ¿en qué parte de este proceso se encuentran? ¿Y dónde quisieran estar? Y finaliza brindándonos un mensaje para reflexionar. Yo creo que nosotros somos la generación que puede generar el cambio en el mundo y básicamente depende de una decisión personal. La trascendencia es una necesidad natural que todos tenemos. Hay que darle la oportunidad y hay que lanzarse a hacer lo mejor que podamos. Qué mensaje tan potente, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿El cambio del mundo dependerá en gran medida de nuestra decisión? ¿Aún les quedan dudas? Ah, me asustaron. Pasemos a una última ronda de preguntas con nuestra invitada especial antes de cerrar el tema. Vamos con Inés. ¿Crees, al igual que Jaime, que la transformación del mundo depende en gran medida de nuestra decisión personal? Para lograr una transformación efectiva y así lograr poner nuestro esfuerzo en transformar el mundo y la sociedad, significa que hemos identificado que hay asuntos que deben ser abordados, asuntos públicos, necesidades, derechos que están siendo vulnerados, acciones que deben tomarse en cuenta orientadas al bienestar y al bien común de todos y todas nosotras. Por ejemplo, podemos ver acciones orientadas hacia el cambio climático, hacia cuidar el medio ambiente y poder trascender más y vivir mejor. Estas acciones implican ser conscientes y tomar decisiones dentro del espacio en el que participamos. No tienen por qué ser grandes. Pueden ser acciones pequeñas de reciclaje dentro de la escuela o dentro de nuestro hogar. Pueden ser acciones de reciclaje de residuos sólidos dentro de la escuela, por ejemplo. Los proyectos de la escuela pueden ser orientados en eso, los proyectos del municipio escolar. Podemos generar acciones de sensibilización a otros y a otras. Otros ejemplos podemos encontrar en el respeto a la diversidad cultural. Identificar que debemos aprender en distintas lenguas, en valorar la cultura, la música, el arte de las demás personas y colocarlos en el mundo. Estas acciones implican decisiones personales, tomar conciencia de lo que está sucediendo y poner en práctica nuestras acciones. ¿Qué involucra para una persona trascender como ciudadano o ciudadana? Trascender implica pasar a la historia personal, pasar a la historia dentro de nuestras familias, para cuando seamos grandes, nuestros hijos y nuestras hijas puedan sentirse orgullosos que logramos un cambio real, que respetamos a los demás y que las propuestas y los cambios que hemos logrado han sido para el beneficio de todos y todas nosotros. Las decisiones pasan por un compromiso personal. Las decisiones pasan por saber que lo que vayamos a hacer no está vulnerando los derechos de los demás y que está orientado hacia un bien común. Podemos solucionar muchos problemas si somos conscientes y si leemos y nos informamos de manera adecuada y de manera efectiva para poder realizar propuestas que realmente logren un impacto. Como les recuerdo, los impactos no son grandes, pueden ser pequeños, pero ese pequeño espacio de trabajo colaborativo puede lograr transformar cosas muy grandes.
contagiar el entusiasmo y movilizar a nuestros compañeros y nuestras compañeras, y así poder trascender fronteras. Vemos muchos ejemplos de gente joven actualmente que utilizan las redes sociales, por ejemplo, para movilizar mundialmente en temas que nos están afectando a todos como sociedad, desde niños, niñas, adolescentes y adultos. Por lo tanto, podemos aprovechar todas las herramientas que nos están facilitando conectarnos con otras personas, informarnos qué está funcionando en estos lugares, qué no está funcionando y qué es lo más adecuado para nuestra sociedad. Si abordamos, por ejemplo, temas de bullying, implica empatía, implica ponernos en el lugar del otro y respetar las diferencias de los demás. Son acciones que pasan por reflexiones personales, por conversar con los demás, por conocer y hacer respetar nuestros derechos, y hacer respetar los derechos de los demás. Espero que el TEDx Tucuy de hoy te haya ayudado para fortalecer los aprendizajes obtenidos en la sesión anterior. Estoy segura que así será. Particularmente el día de hoy hemos conocido la importancia de participar e involucrarnos en espacios o proyectos vivenciales, como los voluntariados, y otros que te permitan participar de forma protagónica y posibilite poner en práctica y desarrollar tus habilidades, tus capacidades y competencias en beneficio de otras personas. Ello te permitirá convertirte en un agente de cambio y poder ser un ciudadano más comprometido o comprometida con la sociedad en la que vives y buscar su transformación o impacto social. Recuerda, cambiar el mundo en el que vivimos depende de muchos factores, pero podemos contribuir a ello con nuestra decisión y la capacidad que tengamos para superar los retos que se nos presenten en la vida, como lo hizo Jaime y su equipo a lo largo de su proyecto de voluntariado transformador. Por eso es tan importante reflexionar sobre la importancia de ser ciudadanos más comprometidos con nuestra sociedad, de poder transformarnos en agentes de cambio. Eso es todo por hoy. Ahorita termina el programa, chicos, pero espero que estas lecciones se queden con nosotros y las sigamos aplicando día a día. Recuerden que el TEDx Tucuy de Jaime Ulloa y los otros TEDx Tucuy están disponibles con tan solo buscarlos en la internet. Chicos, nos vemos en la siguiente edición de Aprendo en Casa.